Bueno, imaginemos por un momento que la herramienta más poderosa para el crecimiento, la unidad y la madurez de una congregación no necesita un escenario espectacular. Ujú, totalmente. O sea, no necesita un sistema de sonido de última generación, ni un despliegue logístico inmenso, ni un presupuesto astronómico. Imaginemos que esa herramienta revolucionaria solo requiere una mesa de comedor. Es un concepto que choca bastante, la verdad. Muchísimo. Pues bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa, y nunca mejor dicho, un análisis sumamente pertinente para el liderazgo evangélico hispanoamericano que nos acompaña. Y es un tema que genera mucha expectación, porque vamos a analizar dos videos muy particulares del canal de YouTube Red de Casas de la Palabra. Exacto, específicamente los episodios 12 y 13 de su serie Hagamos una reforma. El objetivo central de este estudio es desglosar una propuesta que, bueno, puede sacudir muchas estructuras. Ya lo creo. La idea de volver a los principios operativos de los primeros 300 años de la Iglesia. Y a ver, implica un cambio de paradigma profundo porque, frecuentemente, cuando se habla de volver a la iglesia primitiva, el debate se queda solo en la logística de los espacios. Claro, en los edificios. Eso es, pasar del modelo tradicional de un servicio dominical masivo a una red de iglesias que se reúnen en las casas. Sin embargo, nuestro foco en este análisis de hoy no será la arquitectura. Sino algo mucho más central, ¿no? Exactamente. Será el redescubrimiento de una práctica vital que daba sentido a esas reuniones, la Cena del Señor. Las fuentes proponen que no debe ser vista como un ritual rápido de 5 minutos antes de la bendición final, sino como la herramienta central para edificar a la comunidad de manera bíblica y efectiva. Vale, vamos a desgranar esto con cuidado, porque para quienes lideran congregaciones hoy en día, escuchar esto resulta tremendamente disruptivo. Totalmente. Las fuentes afirman que la iglesia primitiva, esa misma que soportó persecuciones y terminó transformando el Imperio Romano, en realidad no hacía cultos tradicionales con un formato de escenario y espectadores. No para nada. Literalmente se reunían a comer. O sea, el centro de gravedad de la comunidad no era un púlpito de madera, era una mesa compartida. Pero claro, la primera reacción natural de cualquier líder al escuchar esto es la precaución. Sí, el miedo al desorden, digamos. Exacto. ¿Acaso no corremos el riesgo de convertir la reverencia de la Iglesia en un simple club social o, no sé, en una cena desordenada? Y es una preocupación pastoral completamente válida y muy común entre quienes nos escuchan. Pero es fundamental establecer desde el principio que esto no se trata de inventar un formato novedoso para atraer a los jóvenes. Ya, ni una moda pasajera de iglesia orgánica sin orden. Claro, se trata de recuperar una práctica histórica y teológicamente documentada. A ver, las fuentes analizan detalladamente el Evangelio de Lucas, el capítulo 22. La última cena. Eso es. Y la última cena fue, con todas sus letras, una comida real, extensa y muy nutritiva. Jesús instituyó el nuevo pacto durante la celebración de la Pascua judía. Ahora bien, los textos aclaran que la iglesia cristiana posterior no continuó celebrando la Pascua judía. Porque la Pascua judía miraba hacia atrás, hacia la liberación de la esclavitud en Egipto. Exacto, sino que los cristianos comenzaron a celebrar este nuevo pacto. Pero, a ver, hay un salto enorme entre la última cena de Jesús con los apóstoles y lo que hacían las comunidades en Roma o en Corinto décadas después. Realmente seguían comiendo banquetes completos cada semana. Absolutamente. Y el erudito bíblico Gordon Fee lo argumenta de manera brillante en su comentario a la primera carta a los Corintios. ¿Ah, sí? Fee señala que desde el principio y durante siglos, la Cena del Señor no fue para los primeros cristianos un evento solemne y anual. ¿Sino qué era? Pues era una comida regular y completa. Era un banquete que se repetía frecuentemente en el contexto del Día del Señor. Madre mía, hagamos una pausa aquí para visualizar esto, porque el contraste con el modelo litúrgico actual es abismal. Es enorme, sí. Imaginemos por un momento una gran cena de Navidad. Está toda la familia reunida, la mesa está rebosante de comida, hay un ambiente de celebración y de repente a cada persona sentada a la mesa se le entrega únicamente una miga pequeñísima de pan. ¿Una oblea, casi? Sí, y un dedal de plástico con un sorbito diminuto de mosto y se les pide que cierren los ojos y guarden un silencio sepulcral. Es una imagen muy potente.
visto desde fuera, resulta casi incomprensible. ¿Cómo es posible que, a lo largo de los siglos, se haya convertido lo que originalmente era una fiesta exuberante en un evento que a menudo se percibe como, bueno, lúgubre, casi con la atmósfera de un velatorio melancólico? Pues lo fascinante aquí es comprender la enorme colisión histórica entre la cosmovisión grecorromana y la cosmovisión judía respecto a la idea del cielo y la eternidad. A ver, explícanos eso. Quienes han crecido en la cultura occidental han heredado en gran medida a través de la filosofía platónica una visión muy grecorromana del más allá. Ujú. O sea, se imagina como un estado etéreo, almas incorpóreas flotando en las nubes, tocando arpas en un estado de reposo absoluto y silencioso. Un cielo sin materia. Claro, la típica imagen de un cuadro renacentista donde todo es bruma y ángeles estáticos. Precisamente. Pero para la mentalidad judía del primer siglo, la cual Jesús y los apóstoles compartían plenamente, la eternidad era algo profundamente tangible, Físico, digamos. físico y sobre todo relacional. La máxima imagen del cielo en la Biblia es un gran banquete. Lo vemos claramente en el Antiguo Testamento. ¿Cómo dónde, por ejemplo? Por ejemplo, en Éxodo 24, cuando los ancianos de Israel suben al monte Sinaí, y el texto dice que, literalmente, vieron a Dios y comieron y bebieron en su presencia. ¡Qué fuerte! O cuando Jesús mismo relata en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 que muchos vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa a comer con Abraham, Isaac y Jacob. Ir al cielo en la mente bíblica era sentarse a un banquete. Entiendo. Entonces, cuando la iglesia primitiva se reunía en las casas y celebraba la cena del Señor con una comida real y abundante, no estaban simplemente recordando con tristeza y luto el sacrificio de la cruz. No, en absoluto. Estaban mirando hacia el futuro. Según apuntan las fuentes, estaban ensayando para las bodas del Cordero que se mencionan en Apocalipsis 19. Era un anticipo físico de esa alegría venidera. Totalmente. Y esa es la clave que explica el tono festivo original. Si la cena es un ensayo general para el futuro banquete celestial de Cristo con su iglesia, la atmósfera lógica no es el luto por una muerte pasada, Ya, claro. sino la anticipación gozosa y vibrante de una promesa de resurrección que está por consumarse. Pero si están ensayando para el futuro y no solo mirando al pasado, eso nos lleva a uno de los puntos más sorprendentes de este análisis. Sí, el tema lingüístico. Exacto. Hay una duda lingüística enorme sobre una de las frases más repetidas de la Biblia, la de «haced esto en memoria de mí». Ujú. En la inmensa mayoría de las congregaciones, esto siempre se ha enseñado como un mandato para que la frágil memoria humana no se olvide del sacrificio de Jesús. Y aquí es donde la erudición y el estudio del griego original nos dan una perspectiva transformadora. A ver. En el texto de Lucas, capítulo 22, la palabra que se traduce como «en memoria de mí» no utiliza un pronombre simple. El término griego es emeos, que funciona como un adjetivo posesivo. Vale. Entonces, gramaticalmente, no significa «haced esto para que vosotros podáis recordarme». La traducción más precisa y fiel al contexto del antiguo Medio Oriente es «haced esto como un recordatorio para mí». Para mí. Sí, el recordatorio, sorprendentemente, no es para la iglesia. El recordatorio es para Jesús. Madre mía. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque, a ver si logramos encapsular esta idea. Dime. Es como cuando alguien programa una alerta o una notificación en un teléfono móvil, para que un amigo no olvide la cita que tienen pendiente. Exacto. La iglesia primitiva, al sentarse a comer este banquete semanal, estaba esencialmente activando la notificación, pidiéndole a Jesús que regrese. Es una analogía muy ilustrativa, aunque, por supuesto, esto puede generar cierta fricción teológica inicial en quienes nos escuchan. Claro, la gente dirá, ¿acaso Dios se olvida de las cosas? Cualquiera podría preguntar eso. ¿Sufre Dios de amnesia? ¿Necesita el creador del universo notas adhesivas para recordar sus promesas? Y evidentemente no. No, claro que no. Sin embargo, la teología de los pactos en la Biblia está llena de ejemplos donde Dios establece dinámicas físicas en las que la participación humana acciona o invoca el cumplimiento de sus propósitos. Como el arco iris, ¿no? Precisamente. Pensemos en el arco iris en Génesis 9. El texto no dice que Dios pone el arco iris para que el ser humano lo vea y se tranquilice, sino que Dios dice, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo. ¡Qué revelador!
O en el libro de Éxodo, capítulo 2, cuando el pueblo de Israel gemía en la esclavitud de Egipto y el texto declara que Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Exactamente. O en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 16. El concepto de que Dios recuerda es el momento en que Dios actúa. Fíjate en la profundidad de eso. La Cena del Señor funcionaba en la iglesia primitiva como una oración actuada, una invocación física. Ujú. Las fuentes citan documentos históricos fascinantes para respaldar esto. Por ejemplo, la Didache. El manual de instrucción cristiana. Eso es, uno de los manuales más antiguos que existen. Relata que durante esta comida comunitaria, los creyentes oraban clamando Maranata, una expresión aramea que significa «Ven Señor nuestro». O sea, lo decían mientras comían. Sí. Además, el teólogo Atanasio de Alejandría explicaba que cuando en el Padre Nuestro se pide «Danos hoy nuestro pan de cada día», en el griego original, la petición exacta era pedir hoy el pan del día venidero. El pan del día venidero, ¡guau! Es decir, estaban clamando, danos hoy un anticipo del pan del banquete mesiánico del fin de los tiempos. O sea que sentarse a esa mesa en una casa romana no era un mero trámite logístico ni un tiempo de refrigerio tras el sermón. Para nada. Era una declaración espiritual con un peso inmenso. La comunidad se sentaba junta levantando el pan y la copa, llamando visiblemente a Cristo para que regresara por su novia, la iglesia. Así es. Pero claro, esto plantea un reto enorme. Si se trata de la novia de Cristo sentada a la mesa clamando por su regreso, esto nos empuja al escabroso terreno de cómo debe comportarse esa novia. Ahí entramos en un tema delicado. Y aquí es donde las fuentes abordan el tema de la unidad y desmienten lo que probablemente sea el mayor malentendido pastoral sobre la comunión en toda la historia de la Iglesia. Un malentendido que, debemos admitir, ha causado muchísimo dolor y ansiedad en innumerables congregaciones. Totalmente. Para desenredar esto, el análisis nos lleva a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 10, el apóstol Pablo establece un principio teológico fundamental. Que un solo pan y una sola copa nos hacen un solo cuerpo. Exacto. Y las fuentes citan al destacado teólogo Jeffrey Wainwright, quien argumenta que el pan compartido no solo representa la unidad de manera simbólica, como si fuera una simple metáfora. Sino que hace algo más. Sí, argumenta que mediante la gracia y la acción del Espíritu Santo, compartir esa comida realmente crea y forja esa unidad. O sea, la mesa genera la comunidad. Ya. Pero luego llegamos al temido capítulo 11 de esa misma carta a los Corintios. El famoso capítulo 11, sí. Y aparece la advertencia severa sobre comer y beber indignamente, la cual, según el texto, trae debilidad, enfermedad e incluso la muerte. Es un pasaje duro. Y aquí hay que plantear un desafío directo basado en las fuentes. ¿Es posible que durante siglos se haya aterrorizado involuntariamente a las congregaciones? Esto plantea una pregunta importante para el liderazgo pastoral de hoy. Porque, frecuentemente se obliga a los asistentes a hacer una profunda introspección de pecados privados o ocultos, ¿verdad? Pidiéndoles que no participen si no se sienten dignos. Sí. Cuando en realidad la instrucción apostólica original apuntaba en una dirección completamente distinta. Es que el análisis de estos vídeos sugiere que sí, que hemos heredado un paradigma fuertemente influenciado por la tradición medieval. El tema del confesionario y demás. El teológico de esta postura es evidente. Si el requisito indispensable para acercarse a la mesa del Señor fuera la perfección moral absoluta o la ausencia de pecado durante la semana, absolutamente nadie podría participar, ni siquiera el líder más consagrado. Nadie. Porque la mesa, por definición, es un medio de gracia, no un premio al mérito. Entonces, si tomar la cena indignamente no se refiere a haber tenido un mal pensamiento el martes pasado o a luchar con un pecado privado, ¿a qué se refiere exactamente Pablo con esa advertencia tan dura? Pues hay que leer el contexto histórico y social de la iglesia en Corinto. Pablo está abordando una crisis relacional y comunitaria gravísima. ¿Qué estaba pasando? En ese contexto, el pecado de indignidad es pura y exclusivamente dividir el cuerpo de Cristo. Lo que estaba ocurriendo en esas casas es que los miembros ricos y patricios de la congregación llegaban temprano. Ya, los que no tenían que trabajar tantas horas. Eso es. Traían banquetes abundantes y comenzaban a comer y a embriagarse antes de que llegaran los miembros que eran esclavos o jornaleros pobres. ¡Qué injusticia! Estos últimos venían tarde, después de trabajar todo el día. Se sentaban a la misma mesa, pero los ricos ignoraban, humillaban y menospreciaban a sus hermanos con menos recursos. Es decir,
que la indignidad no era una falta de misticismo al masticar el pan. No, en absoluto. Era sentarse a la mesa que representa la unidad del cuerpo, estando activamente peleado, resentido o mostrando desprecio social por el hermano que está sentado enfrente. Exactamente. El texto dice que comer indignamente es no discernir el cuerpo del Señor. Y en ese capítulo, el cuerpo no se refiere solo a la carne física de Jesús en la cruz, sino a la Iglesia. A los hermanos. Claro, no discernir el cuerpo es no reconocer que el hermano pobre, o el hermano con el que se tiene un conflicto, es parte integral del mismo cuerpo de Cristo por el cual Él derramó su sangre. Tiene muchísimo sentido. Por eso la solución que da Pablo no es aislarse en un rincón a hacer introspección solitaria. Les dice que se esperen unos a otros y se reconcilian. ¡Guau! Tener una cena comunitaria real cada semana obligaba a la iglesia primitiva a mantener, por así decirlo, cuentas cortas con todos. Claro, es que era logísticamente imposible mantener un rencor amargo durante meses con alguien a quien se le iba a pasar el pan y el vino en la misma mesa de comedor ese mismo domingo. Era el mecanismo de resolución de conflictos más efectivo jamás diseñado. Y hay un detalle teológico en las fuentes que aporta una claridad asombrosa respecto a este punto. Sí, el tema de los niños y los incrédulos. Exacto. Al comprender que el pecado de indignidad es específicamente dividir a la Iglesia y menospreciar a los hermanos, se resuelve un dilema pastoral gigantesco sobre quiénes pueden estar presentes o participar. Es brillante. Porque quienes aún no son miembros del cuerpo de Cristo, como los niños pequeños o las personas no creyentes que asisten por primera vez, técnicamente no pueden cometer el pecado de dividir un cuerpo al que todavía no pertenecen. Es una deducción lógica que las fuentes extraen con mucha precisión. De hecho, si avanzamos al capítulo 14 de la misma carta a los Corintios, el texto demuestra de forma incontestable que los inconversos estaban presentes. Sí, los visitantes que no conocían la fe. Estaban presentes en estas reuniones en las casas. No se les expulsaba a la calle cuando llegaba la hora de la comida. Estaban allí integrados. Estaban observando el amor palpable, escuchando las enseñanzas y compartiendo el alimento físico. Aunque la comprensión espiritual profunda del partimiento del pan residiera en la comunidad creyente. Todo esto nos lleva a una encrucijada ineludible. A ver. Si este modelo original de comida real en los hogares traía tanta sanidad relacional, fomentaba una unidad inquebrantable, obligaba a la reconciliación y generaba un crecimiento tan explosivo Que conquistó el imperio. Exacto, que el cristianismo terminó conquistando el Imperio Romano desde los márgenes. ¿Cómo es que un diseño tan exitoso desapareció? ¿Por qué perdimos la mesa? Pues se perdió debido a lo que las fuentes describen como un progresivo secuestro histórico e institucional. ¿Cuándo empezó eso? El proceso comenzó a mediados del siglo III. A medida que las congregaciones crecían numéricamente, surgieron tensiones prácticas y logísticas. ¿Normal? Y poco a poco se empezó a separar la comida real, que llamaban fiestas ágape, del acto puramente sacramental del pan y el vino. Ya veo. Sin embargo, el golpe de gracia definitivo llegó en el siglo IV, aproximadamente entre los años 325 y 340, bajo el mandato del emperador Constantino. El famoso punto de inflexión donde el imperio abraza la religión. Pero, a ver, ¿acaso no fue una victoria que cesaran las persecuciones? ¿Por qué fue tan perjudicial para la mesa? Fue el fin de las persecuciones, sí. Pero Constantino no solo legalizó el cristianismo, lo institucionalizó y lo amoldó a la estructura del Estado romano. Ah, claro, por motivos políticos. Por motivos de control y orden público, prohibió las reuniones privadas en las casas. La iglesia fue trasladada a las grandes basílicas que eran los edificios públicos romanos. Fíjate en el problema logístico de eso. Totalmente. En una basílica inmensa, con cientos o miles de personas dispuestas en filas mirando hacia un altar elevado, es físicamente imposible celebrar una cena comunitaria cara a cara. Imposible. Allí se impuso definitivamente el modelo ritual y minimalista que conocemos, una oblea o un trocito de pan administrado exclusivamente por una jerarquía clerical que se separaba del resto. Creando esa división entre el clero que oficia y el laicado que simplemente observa de forma pasiva. Exactamente. Básicamente, la historia nos quitó la mesa del comedor y nos entregó a cambio unas butacas atornilladas mirando hacia un escenario. Tristemente, sí. Torales muy reales y modernos que el liderazgo evangélico enfrenta al intentar recuperar estos principios. Son dilemas muy prácticos. Porque la teoría suena hermosa, pero la práctica genera dudas. Por ejemplo, al volver a implementar la mesa surge el eterno debate. ¿Qué se debe servir en las copas? ¿Vino fermentado como en el primer siglo? ¿O jugo de uva pasteurizado? ¿O mosto?
Las fuentes abordan esto con mucha sabiduría pastoral, aplicando el principio fundamental que el apóstol Pablo establece en Romanos capítulo 14. El de no ser de tropiezo. Ese mismo. No poner tropiezo al hermano. Si dentro de la comunidad de fe hay alguien que lucha contra el alcoholismo, o si el contexto cultural hace que el alcohol sea un obstáculo para el testimonio, la ley del amor siempre prima sobre la exactitud del ritual histórico. Qué importante es recordar eso. Se puede utilizar jugo de uva o mosto, perfectamente, para proteger la conciencia del hermano. La sustancia líquida exacta no es el centro. El centro es la unidad que representa compartir la misma copa. ¿Y qué hay respecto al pan? En muchas congregaciones hay debates teológicos intensos sobre si debe ser estrictamente pan sin levadura. Apelando a la Pascua judía. Claro, apelando a esa tradición del Antiguo Testamento. De nuevo, las fuentes nos devuelvan al concepto central. La Iglesia cristiana no está celebrando el éxodo de Egipto, sino el nuevo pacto. Por lo tanto, cualquier pan común que haya en la mesa es teológicamente válido. Vale. La clave, como subraya la carta a los Corintios, no radica en la receta química del pan, ni en si lleva levadura o no. La clave espiritual es que sea un solo pan, del cual todos los presentes parten y participan. Simbolizando que conforman un cuerpo único. Exacto. Pero aquí llegamos al punto más candente de las implicaciones prácticas. Si trasladamos la reunión principal de una plataforma a una mesa de comedor, la gran pregunta es, ¿quién tiene la autoridad para oficiar esta cena? Esa es la gran barrera para muchos. Porque venimos de una larguísima tradición heredada donde se enseña que solo el pastor principal o alguien con credenciales eclesiásticas oficiales está autorizado para partir el pan. Existe un miedo genuino a que si cualquiera lo hace, se pierda la reverencia o la sana doctrina. Es un temor comprensible, pero el análisis de las fuentes indica que esa restricción es nuevamente una herencia directa de la institucionalización de Constantino y del sistema clerical medieval. ¿No de las Escrituras? Fíjate que en el Nuevo Testamento no existe tal restricción. Bíblicamente, cualquier creyente maduro en la fe y con buen testimonio puede presidir la mesa. Un modelo de liderazgo plural, ¿no? Así es. En una ciudad grande como Roma o Éfeso, había decenas de iglesias reuniéndose en diferentes casas simultáneamente. No había un superpastor omnipresente que viajara de casa en casa para partir el pan. Ya sería imposible. Había ancianos y hermanos maduros ejerciendo los diferentes dones y ministerios de manera orgánica y descentralizada. Y esto desemboca en la aplicación más revolucionaria de todo este análisis: el potencial evangelístico implícito en la mesa. Es quizás lo más transformador. A menudo, liderar y sostener económicamente una congregación hoy en día genera una inmensa presión financiera. Al plantear la idea de organizar comidas reales y abundantes cada semana, el liderazgo podría alarmarse. Viéndolo como un gasto insostenible. Claro, viéndolo como un gasto tremendo. Pero el enfoque que proponen estas fuentes es cambiar radicalmente el vocabulario. Pasar de usar la palabra gasto a utilizar la palabra ofrenda. Es un cambio de perspectiva vital. Fíjate que al conectar todos estos puntos históricos y teológicos, la mesa de comida compartida deja de ser un mero evento social y se convierte en la principal herramienta misionera de la comunidad. Cumpliendo el mandato de Jesús en Lucas 14. Exactamente. Invitar a comer al necesitado, al que está marginado, al que no tiene recursos con qué devolver el favor. Esa comida abundante no es una pérdida financiera para la iglesia, es adoración en acción. Pensemos en el impacto real de esto en nuestras ciudades. Invitar a una persona que no conoce al Evangelio a un culto dominical en un edificio religioso puede resultar extremadamente intimidante para ella. Completamente. Se enfrenta a barreras culturales. Tiene que saber cuándo ponerse de pie y cuándo sentarse, debe escuchar canciones con ritmos y letras que desconoce y tratar de descifrar una jerga religiosa compleja desde una butaca. Es un lenguaje extranjero para ellos. Totalmente. Pero invitar a esa misma persona a cenar a una casa. Todo ser humano de cualquier cultura sabe cómo sentarse a una mesa a compartir alimento. Es algo universal. Es infinitamente más humano, cálido y efectivo invitar a alguien a compartir un plato de comida, escuchar sus cargas vitales y orar genuinamente por sus necesidades alrededor de la mesa. En lugar de intentar integrarlo en una dinámica de auditorio que le resulta ajena e incomprensible. Si conectamos esto con el panorama general, lo que se propone, en esencia, es transitar de un modelo de espectáculo dominical, Donde las personas asisten para consumir un producto religioso, donde cualquier persona, creyente o no, puede experimentar el amor tangible de Cristo en tiempo real. Qué bonito.
En este modelo, la evangelización deja de ser un evento puntual liderado desde una tarima con un micrófono y vuelve a ser el calor de una comunidad compasiva reunida alrededor del partimiento del pan. Y creo que eso sintetiza magistralmente la profundidad de lo que hemos desgranado en este análisis de hoy. Yo creo que sí. Devolver la cena del Señor a su estado original, rescatándola como una comida real en el seno de la comunidad, no es simplemente un pequeño ajuste litúrgico o, bueno, una preferencia de estilo. Es mucho más que eso. Representa un cambio de paradigma total para el liderazgo eclesial hispanoamericano actual. Transforma profundamente la teología de la congregación, pasando de una atmósfera de luto y mero recuerdo a una de celebración vibrante y anticipación. Transforma la comunidad misma, pasando del anonimato cómodo de sentarse en filas, mirando nucas, a la exigencia del amor y la reconciliación cara a cara alrededor de una mesa. Y finalmente, transforma la estrategia de evangelización, empujando a los miembros de ser meros espectadores a convertirse en participantes activos del Ministerio de la Reconciliación. En definitiva, es devolverle a la iglesia local su dinámica más relacional, resiliente y poderosa. Esa misma dinámica sencilla y profunda que sostuvo y nutrió a los creyentes durante los cruciales primeros 3 siglos de historia. Permitiéndoles no solo sobrevivir, sino prosperar frente a la mayor adversidad. Exactamente. Con todo este denso y fascinante análisis sobre la mesa, queremos concluir dejando un pensamiento provocador. Una semilla. Sí, una semilla para que el liderazgo que nos escucha pueda reflexionar a lo largo de esta semana. Si el diseño original establecido por Cristo, una simple mesa compartida, con alimento real y corazones dispuestos a la vulnerabilidad, fue suficiente para que la Iglesia primitiva revolucionara por completo el tejido social del gigantesco Imperio Romano, ¿qué sucedería hoy en nuestros barrios y ciudades si el recurso más valorado de nuestras congregaciones dejara de ser la iluminación o la acústica del templo y pasará a ser la mesa del comedor en la casa de cada uno de sus miembros? Es una pregunta espectacular para llevarnos a casa. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo de análisis. Fomentemos el diálogo, sigamos cuestionando nuestras tradiciones a la luz de las Escrituras y no dejemos de redescubrir la riqueza de nuestras raíces. Hasta la próxima inmersión profunda.